Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado, mi Señor. Dios les bendiga. Les saludo a todos en el nombre de Jesús y una hermosa bendición que Dios nos permite a través de este medio seguir compartiendo la experiencia de vida estando en la obra misionera en Villavicencio. En este video estaremos compartiendo el tercer capítulo, Construyendo una visión. Después de esa experiencia vivida, esa crisis de fe que tuvimos donde casi se cierra la obra misionera, Dios nos abrió los ojos y vimos una vez más por fe el propósito de Dios en el sector. Recuerda el pasaje bíblico donde Dios le abre los ojos a Agar y puede ver esa fuente de agua para seguir su camino en el desierto, cumpliendo el propósito de Dios en su muchacho, allí en Génesis capítulo 21, verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Recobra nuevas fuerzas, se sacia en Dios y sigue su camino cumpliendo ese propósito en sus vidas. Así que nos sentimos con más fuerza para clamar a Dios y rogar su dirección, pues si desviábamos un poco la mirada, venía nuestra humanidad con la duda, la afectación de los comentarios, provocando desánimo, en fin, muchos pensamientos podían venir. Así que para este tiempo nos trazamos dos objetivos. Uno, ganar almas para Cristo, y el otro, construir una visión, es decir, tener una propiedad, lo cual el trabajo se hacía más difícil, pues no había personal necesario para trabajar pro templo. Pero entendíamos que para Dios no era nada imposible. Así que empezamos a construir esta visión. Las palabras que Dios le dice a Salomón en Primera de Crónicas capítulo 28, verso 9 y 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Servir con corazón perfecto y ánimo voluntario es la clave, mis amadas compañeras, Iglesia del Señor. Servir en el lugar donde estemos con todo el corazón, íntegros para Dios. Dios conocía el deseo de nuestro corazón y entendíamos que Él nos había elegido para establecer su obra. Así que empezamos a construir una visión por fe, un hermoso templo para adorar su nombre en el sector. El clamor y el servicio a Dios se intensificaba. Iniciamos el primer viernes de cada mes vigilia de oración de 6 a 9 de la noche. Recuerdo que los primeros años habían viernes donde solo mi esposo y yo nos postrábamos a clamar, creyendo y convencidos del propósito de Dios en aquel lugar. Los hermanos que iban llegando se añadían a este clamor. También empezamos a trabajar pro templo con votos, actividades, todas las ofrendas era con este objetivo, el propósito de establecer la obra de Dios con una propiedad. Como el Señor traía refuerzo, se conforma líder de dama, líder de obra social, de alabanza, de jóvenes, de escuela dominical y hasta un diácono, gracias a Dios, para trabajar a nivel local. Así que hicimos un trabajo arduo para este año con la bendición y creyendo siempre que estábamos construyendo esta visión, un hermoso templo para adorar a nuestro Dios. Mientras tanto, seguíamos con el trabajo evangelístico en el hospital y la dificultad se hacía presente, pues no teníamos la economía suficiente para vestir un poco mejor, ya que el medio social donde estábamos nos lo exigía, pues nos relacionábamos con funcionarios del hospital, médicos, venían al lugar de predicación siempre con una mirada mostrando su posición social y muchas veces sin un peso en el bolsillo para tanquear el carro.
para hacer el recorrido necesario que era llevar a las niñas al colegio. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, nos tranquilizaba, llenándonos de fuerza y valentía al acordarnos de su palabra allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 10, textos de la Biblia que nos llenaban de gozo para continuar. Y dice así: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Un texto bíblico que fue fundamental en nuestra vida en estos momentos. Nos llenábamos de seguridad, de confianza en Dios para continuar predicando su palabra en el sector. Sí, posiblemente sin poseer muchas cosas materiales, como lo dice el apóstol Pablo, mas poseyéndolo todo en Cristo, siempre gozosos, enriqueciendo a muchos con la palabra de Dios. Así que con todas seguíamos sirviendo al Señor, construyendo una visión, como viendo al invisible, esperando en sus promesas y en su propósito, para lo cual habíamos sido llamados a establecer su reino en este sector de la ciudad. Estos textos de la palabra de Dios nos llenaban de gozo, de fuerza, para continuar y seguir compartiendo su palabra en cada una de estas vidas, de estas personas necesitadas de Dios, que aunque tenían riqueza, posesiones materiales, les faltaba todo porque no tenían el conocimiento, el amor y el perdón y esta salvación tan grande que da el Señor Jesucristo a la humanidad. Cuando íbamos a las reuniones organizadas por la hermana María Claudia en el hospital, todos en sus lujosos carros, y el pastor con su Fiat Uno modelo 95 llegaba como pobre posiblemente, pero enriqueciéndolos a todos con su palabra gloriosa, pues cuando compartíamos con ellos nos dábamos cuenta de la necesidad tan grande que tenían. Esto nos llenaba de gozo, valentía, con seguridad cada día de seguir compartiendo su palabra. Recuerdo que el bolso donde mi esposo cargaba la Biblia era el bolso del Videobin, pues meses después compró uno de marca Vélez y cuando lo llevó al hospital le dijeron: uy, pastor, cambió de bolso. Así que eran detallistas, medían la economía con nuestra apariencia posiblemente, pero sabían que realmente lo que teníamos era una riqueza mucho más que la de ellos, porque con gozo nos recibían. Lo cierto es que esta palabra quedó sembrada en el corazón de muchos en el hospital durante más de 4 años. Nos dimos cuenta que para muchos de ellos el evangelio era algo nuevo. Así que nuestra labor fue el de sembrar la palabra de Dios en sus corazones, entendiendo que esta palabra no vuelve vacía. El trabajo de escuela dominical de niños a nivel local crecía. Hermanos de otras ciudades llegaban a trabajar al sector. Simpatizantes y recién bautizados hacían de escuela dominical un hermoso grupo, para lo cual la obra misionera se convirtió en una escuela de formación para nuevos líderes que empezaban a servir a Dios, pues no solo se daba clase de niños los domingos, sino entre semana los días de culto. Y al ver los padres la atención de sus hijos en clase, volvían, porque a los mismos niños les gustaba asistir a los cultos. Así que era hermoso ver los bebés, los niños, las niñas, los adolescentes, los grandes, pequeños, ancianos, jóvenes, adultos, de toda clase social recibiendo la palabra de Dios. Tengamos en cuenta la población infantil, enseñemos, formemos sus vidas en la palabra de Dios,
pues cuando sean grandes serán para el reino de los cielos, pues en su palabra dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque estamos convencidos de la obra de Dios en la vida de nuestros muchachos. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pues humanamente se quiso estratificar esta obra de predicar solo a estratos altos. Fueron momentos vividos de desconcierto, pues no había un fundamento bíblico y en el sector se encontraban todos los estratos. Así que nuestro deber era predicar el evangelio a toda criatura del sector, tanto a ricos como a pobres, es decir, los que cayeran en la red. Era hermoso ver en escuela dominical niños y adolescentes de diferentes estratos sociales, siendo una familia en Cristo, compartiendo la palabra de Dios con programas a nivel social, espiritual, que hacían de la obra misionera una hermosa congregación. Hermanas, Iglesia del Señor, la misión era ir y predicar el evangelio a toda criatura del sector. En efecto, así lo hicimos, anunciamos, dimos testimonio de su nombre, quedando sembrada en sus corazones la palabra de Dios. Realmente Dios respalda las misiones. La iglesia en Colombia ama las misiones. El pueblo de Dios es consciente de la misión que Dios encomendó de ir y predicar su evangelio a toda criatura. Pues cuando realizamos los cultos misioneros, el pueblo de Dios apoya con sus ofrendas, sus oraciones, tanto para la obra de Dios como para el sostenimiento de las familias misioneras. Gracias, Iglesia del Señor, por sus oraciones, sus aportes. Realmente como misioneros sentimos la oración del pueblo colombiano, de la amada Iglesia del Señor, sentimos sus oraciones, sus aportes, y es precioso saber y entender que aún en este tiempo se sigue anunciando este glorioso evangelio, porque hay un pueblo que sigue apoyando las misiones aquí en la tierra, cumpliendo este propósito de Dios, de anunciar su hermoso evangelio. A nivel distrital servíamos como tesorera en el primer año de vigencia, donde por la gracia de Dios nos respaldaba grandemente en el manejo de la contabilidad distrital de escuela dominical, en cada programa, capacitación con maestros, padres, niños, niñas, adolescentes. Fue una bendición servir al Señor en este año en escuela dominical a nivel distrital. A nivel familiar seguía con mis estudios y mi esposo con su estudio de teología en la ciudad de Bogotá. También se cumple el tiempo de estar viviendo en la casa del conjunto de nuestra hermana Arcelia. Eso sí, aprovechamos cada día disfrutando la independencia y la comunión familiar. Regresamos al lugar de predicación no derrotados, sino agradecidos con Dios y con nuestra hermana por el privilegio de permitirnos vivir durante esos meses. Así que volvemos al lugar de predicación por unos meses más mientras conseguíamos una vivienda, ya que la obra infantil seguía extendiéndose. Fue una hermosa experiencia que tuvimos en familia y compartimos la bendición de Dios, disfrutamos al máximo estos meses que el Señor nos permitió estar allí en aquel lugar. Llegaron para este año varios hermanos a apoyar la obra de Dios y otros eran bautizados fruto de la predicación de su palabra. Se realizaron programas como campamento de adolescentes, escuela dominical campestre, donde la presencia de Dios se manifestaba poderosamente, convencidos de seguir estableciendo el reino de Dios en el sector. Y así culminamos con la bendición de Dios otro año en la obra misionera. Gracias primero al Señor Jesús por su respaldo y al pueblo colombiano por sus oraciones y aportes para el extendimiento de su evangelio aquí en el Distrito 3 en la ciudad de Villavicencio. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estas son algunas de las experiencias vividas en este año 2011 estando en la obra misionera. Deseamos sea de bendición en sus vidas, amadas compañeras, Iglesia del Señor, y continuemos siendo testimonio de su evangelio, disfrutando cada día esta salvación tan grande. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo. Bendiciones.